El deseo es el impulso natural de la acción. Es decir, si no hay deseo, no puede haber un movimiento eh, que suponga una evolución, que suponga una transformación. Por lo tanto, aplacar el deseo supone el estar aplacando mi propia evolución personal. Aplacamos el deseo porque le tenemos miedo. Cuando decimos que deseamos desde el miedo, realmente esto no tiene nada que ver con nuestros deseos, tiene que ver con nosotros. No se trata de que nuestros deseos nos parezcan inalcanzables. Se trata de que nosotros no nos vemos capaces de concretarlos. No se trata de que el deseo eh, parezca que no está a mi altura. Se trata de que yo no me veo a la altura de mi deseo. Em, Todo depende de nosotros. Nuestra percepción del deseo no tiene nada que ver con el deseo, tiene que ver con nuestra percepción de nosotros mismos. En tanto en cuanto nos falte confianza, en tanto en cuanto nos falte alegría, en tanto en cuanto nos falte energía y coraje, en tanto en cuanto nuestras carencias, más limitaciones le vamos a ver a nuestros deseos, pero por favor tengamos esto súper en cuenta, no tiene nada que ver con el deseo, tiene que ver con nosotros. Cuando deseamos desde el miedo, lo que realmente estamos diciendo es, tengo miedo de no lograr esto, tengo miedo de no merecérmelo, tengo miedo de no saber cómo gestionar, lograr lo que quiero, tengo miedo de quedarme estancado y es más, tengo miedo de qué me va a traer de nuevo, ¿vale? Porque obviamente todo deseo va a requerir de mí una nueva adaptación, es decir, me va a cambiar de lugar y no nos gusta que nos cambien de lugar, ni siquiera aunque el lugar hacia el que vayamos sea a uno que hemos decidido nosotros, ¿vale? Y nos traiga cosas muy buenas. Esto es un poco fuerte, ¿eh? Pero muchas veces vivimos en la frustración mmm, de quedarnos donde estamos para no vivir la frustración de ir a por lo que queremos y no lograrlo. Es un poco absurdo. Es humano, pero es muy absurdo. O sea, hay que darnos cuenta de este tipo de cosas a ver, insisto, es común, nos ha pasado a todos, coño, en el momento que nos demos cuenta de esto, pues hacer algo al respecto. O sea, tengo que vivir en la frustración para evitarme una frustración futura. No tiene sentido. Las formas en las que aplacamos los deseos son variadas, ¿vale? Desde obviarlos, sencillamente olvidarnos de ellos, tratarlos con total indiferencia, con mucho, a veces con respeto, silencioso, ¿no? Pero con total indiferencia. No miro, no quiero mirar. A mí esto no me mueve, a mí esto, bah, lo tengo ahí, ¿sí? Em, Tratarlos con desprecio incluso, es decir, es una tontería, esto no es posible, esto no es viable, esto es, sí, es una fantasía, ¿no? Eso, insisto, solo habla de mi miedo, o es inalcanzable, ¿no? También habla de mi falta de coraje y de mi falta de voluntad para ponerme a trabajar en ello, ¿sí? Eh, o sencillamente tenemos una reacción de rabia, de ira y de frustración hacia el deseo porque sentimos que es el deseo el que hace que yo me sienta mal porque tengo un deseo, ¿no? Y realmente no es el deseo el que hace que nos sintamos mal. Lo que hace que nos sintamos mal es que tener un deseo y no hacer nada para poder alcanzarlo. Así que, por favor, tengamos esto en cuenta, ¿vale? Es decir, nuestros deseos no son un problema. Nuestros miedos, nuestras limitaciones son un problema para nuestros deseos. Y nuestros deseos al final están al servicio nuestro, como os digo, al servicio de nuestra evolución personal. Que nadie diga que no quiere evolucionar, que no quiere cambiar. Eso huele a miedo, pero huele a miedito. Claro, el ser humano quiere evolucionar. Es que ese es uno de los propósitos, ¿vale? Ese es el objetivo. Entonces, claro, lo que pasa es que a veces no queremos ni siquiera acercar
la vista a que se viene, pero todo el mundo quiere evolucionar, es inconcebible. Así que os propongo esto, ¿no? Es decir, pongámonos delante, hagamos esa evaluación de ese análisis de qué quiero, así, sin más, ¿vale? ¿Qué quiero? ¿Qué me apetece? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué me mueve? ¿Hacia dónde me muevo? ¿No? Entonces, insisto, sin ningún tipo de expectativa, solo sabiendo qué es importante para mí. Ya está, esa es la pregunta. Ni siquiera, bueno, esto lo digo yo muchísimo en clase, es decir, que nadie se plantee si las cosas son difíciles o no son difíciles, porque esa no es la pregunta. La pregunta ¿es importante o no es importante? Por favor, si las cosas son importantes, da igual que sean fáciles o que sean difíciles. ¿Por qué? Porque son importantes. Entonces, ni nos planteemos eso del nivel de dificultad, porque no estamos aquí para hacer cosas fáciles, estamos aquí para hacer cosas que son importantes para nosotros. Yo sé que da un poquito de... Pero, sí, pensarlo, pero darle una vuelta, ¿vale? Bueno, espero que os sirva. Un besito, buen día.